La paciente ya se hizo el riesgo quirúrgico. Ah, ya. No, que lo opere nomás la doctora, pero no puedo. ¿Mm? Ahí, un segundo. Ahí va. Doctor, ya es 12 del mediodía, puede iniciar su clase. Ya, cómo no. Gracias, muy amable. No tiene por qué. Ya, como le decía, vamos a hablar el día de hoy sobre el tema de la vesícula biliar, que es una patología muy frecuente. Todos los días de la patología de las vías biliares viene al consultorio del cirujano, ¿no? Y también, aparte del consultorio, a la emergencia de los hospitales o de las clínicas. La vesícula biliar, como ven ustedes aquí, es una glándula anexa al aparato digestivo, ¿no? Este es el aparato digestivo y la vesícula es una glándula anexa al aparato digestivo que su función es almacenar bilis y secretar la bilis cuando haya un estímulo graso, y vamos a ver por el despertar de una hormona que es la colecistoquinina, que hace que se contraiga la vesícula, ¿no? Esta vesícula es parte del aparato biliar, ¿no? Ustedes saben que en el hígado aparecen los canalículos biliares, los conductos biliares derecho, izquierdo, luego el conducto hepático común y luego anexo a ello la vesícula biliar con el conducto cístico, ¿no? Aquí tenemos la vesícula biliar, ¿no? Es un globo, parece una pera, que está ubicado en la cara inferior del hígado, ¿no? Los segmentos 4 y 5. Tiene una parte que es el fondo, el cuerpo, el bacinete, el conducto cístico, que desemboca y se une junto con el conducto hepático, ¿no? Biliar, y que luego de eso se va a formar el colédoco. El colédoco se llama desde que se une el cístico con el conducto hepático, ¿no? Es bien importante, ¿no? Luego el otro dato importante que deben saber es cómo está el epitelio de esta vesícula biliar, ¿no? Fundamentalmente es un epitelio cilíndrico, o sea, la patología oncológica de aquí fundamentalmente va a ser el adenocarcinoma. Otro dato importante es hay una producción excesiva de núcleos, es que no hay submucosa, de mucosa pasa a muscular, ¿no? También es muy importante. Además deben saber de que esta vesícula, ¿no? Tiene diversas formas de presentación. Como le digo, cuando operamos, decimos, no hay una vesícula igual que la otra. Cada una tiene sus características diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos la vesícula, ¿no? El conducto cístico, tenemos el conducto hepático, ¿no? Luego acá el conducto hepatocolédoco, y al costado tenemos a la arteria hepática propiamente dicha, y hepática derecha con la rama cística, ¿no? Pero no siempre nace esta arteria cística de la rama derecha del hepático, pueden nacer del mismo, ven ustedes, pueden nacer del tronco celíaco, pueden nacer de la mesentérica, o sea, hay unas variantes anatómicas diversas desde el punto de vista arterial, desde el punto de vista también de la formación de la vía biliar, o sea, existen múltiples variantes en la característica de esta vesícula y los conductos biliares, lo cual hace de que uno puede tener una lesión de esta zona. Doctor, disculpe, no se le escucha. ¿Se me escucha o no?
estoy hablando en voz No, se le alta. escucha bien bajo, doctor. No sé si los alumnos podrán escuchar. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No sé, estoy poniendo el volumen a lo máximo. ¿Con qué más puedo aumentar el volumen acá? Acá están los volúmenes F2, F3. Estoy apretando el F3, que es el máximo. Acá estoy bajando el volumen y acá estoy subiendo el volumen al máximo. ¿No me escuchan? A ver, ¿me escuchan? ¿No me escuchan? Por favor, me dicen. Ahora sí, doctor. Ya, entonces le decía, las variantes anatómicas son muy importantes. Hay bastante variantes anatómicas del conducto hepatocolédoco y de la vesícula, lo cual hace de que un cirujano pueda tener posibilidades de lesionar por estas variantes tan frecuentes. Por ejemplo, normalmente el conducto cístico termina con el hepático, otras veces terminan, digamos, hay doble conducto, como en este caso, ¿no? El conducto hepático derecho aparte y el cístico desemboca directamente en el hepático derecho, ¿no? O otras veces, digamos, hay conductos accesorios, ¿no? Entonces esto hace que uno tiene que tener mucho cuidado en el manejo de la vía biliar. Bueno, aquí la vesícula representada en un corte, vemos vesícula, el fondo, el cuerpo, este es el famoso bacinete que asienta sobre el duodeno, ahí sobre el duodeno. Luego viene el conducto cístico y lo interesante del conducto cístico es que tiene unas válvulas acá, unas válvulas que se llaman válvula de Heister, válvula de Heister. Esas válvulas de Heister son unas válvulas que va a impedir, fundamentalmente, va a impedir, a ver, vamos a ver acá, el láser, acá, ¿cuál era? Este es el mejor, a ver, va a hacer que si una persona tiene cálculos en la vesícula y tiene una contracción, se detengan y no avancen. O sea, un primer elemento de defensa para que no pasen los cálculos de la vesícula al conducto biliar principal. Válvula de Heister, ¿no? Son unas válvulas incompletas que están en el conducto cístico. Ya la irrigación, arteria cística, cística anterior, cística posterior, rama de la hepática derecha. ¿Correcto? Ahí está su disposición pegado al conducto cístico, pegado al conducto cístico. Y aquí deben recordar mucho el famoso triángulo de Calot. El triángulo de Calot está cara inferior del hígado, conducto cístico y arteria hepática. Ahí, ¿cuál es el contenido? La arteria cística, ¿no? Las relaciones de la vesícula con el duodeno, aquí bien claro con la primera porción del duodeno, esto de acá deben recordarlo siempre porque la consecuencia de esta adherencia que hay de la vesícula al duodeno hace de que acá pueda producirse comunicaciones anómalas entre la vesícula y el duodeno que le vamos a llamar fístulas colecisto-duodenales. Fístula colecisto-duodenales. Válvula de Heister, conducto cístico, y acá vemos el conducto colédoco con sus 4 porciones básicas que deben conocer. La porción que está por encima del duodeno, supraduodenal, la porción que está detrás del duodeno, retroduodenal, la que se mete en el páncreas, de acá, intrapancreático, y la que sale en el duodeno, intraduodenal. Entonces son la disposición que tiene el conducto hepatocolédoco. ¿Cuántas partes tiene el colédoco? 4. Supraduodenal, retroduodenal, intrapancreático e intraduodenal. Y llega el colédoco, bueno, acá esta es una maniobra de coger, de voltear el duodeno desde la parte del parieto cólico a la línea media, y vamos a ver nosotros que este colédoco desemboca acá en lo que llamamos nosotros carúncula mayor o papila, y ahí desemboca el conducto colédoco junto con el conducto de Wilson en un conducto común que le vamos a llamar ampolla de Vater, ¿no? Y que está envuelto por unas fibras musculares que se va a llamar el esfínter de Oddi. Bien, pero también deben saber el tamaño, vean, del hepatocolédoco, 8 a 10 centímetros en todo ese camino. Y lo más importante, el diámetro que debe ser. ¿Cuánto es el diámetro del colédoco?
mínimo 6 milímetros, 6 a 7 milímetros. O sea, si yo veo un colédoco de 10, de 12 milímetros, es un colédoco dilatado. O el conducto cístico, ¿cuánto es lo que debe medir? 3 milímetros. Estos son datos que ustedes tienen que conocer cuando vean una radiografía de vías biliares, una colangiografía intraoperatoria o una colangioresonancia. Tienen que saber cuánto mide el cístico, cuánto mide el colédoco, para que ustedes puedan, digamos, dar algún diagnóstico presuntivo de alguna patología de la vía biliar, ¿no? Ahí está bien clarito, ¿no? Conducto colédoco desembocando junto con el conducto de Wilson en la segunda porción del duodeno, en lo que llamamos carúncula mayor, y está envuelto los dos por una fibra que se llama esfínter de Oddi. Esto quiere decir que cuando, digamos, uno tiene una piedra o algo que obstruye al colédoco, va a repercutir en una obstrucción del páncreas. Entonces va a producirse una pancreatitis. O sea, una de las primeras condiciones de la pancreatitis es la persistencia de un cálculo a nivel del colédoco distal. ¿Ah? Entonces eso tiene que ver otra consecuencia anatómica, ¿no? Un cálculo que venga por cualquier cosa en la vía biliar nos va a obstruir también la salida del jugo pancreático y va a producirse una pancreatitis. Primera causa en nuestro medio es la litiasis coledociana residual, ¿no? En otros países es el alcoholismo. Bueno, entonces ahí está la vesícula anatómicamente que hemos conversado, ¿no? Y el otro, el drenaje biliar, el linfático, muy interesante, ¿no? Hay un primer ganglio que está a nivel del conducto cístico vesicular, que nosotros le llamamos el ganglio centinela o ganglio de Gerard-Mascagni. Ese es un ganglio que cuando nosotros operamos y entramos a un caso agudo de una patología vesicular, se va a inflamar, va a aparecer como una bolita, y eso se llama ganglio centinela, ¿no? También, si hay una neoplasia, también vamos a ver, ese ganglio va a estar infiltrado por la neoplasia. Ese es el primer foco que nosotros vamos a encontrar. Bueno, otro dato importante, ¿no? Entonces, a veces viene una persona y dice, doctor, uy, me va a operar en la vesícula, doctor me dice, y y ahora cómo va a ser mi vida, ¿no? Sin vesícula. No hay problema, no es un órgano vital para el organismo. Una persona puede vivir sin vesícula sin ningún tipo de problema. Así como puede vivir sin el apéndice, igual puede vivir sin vesícula. No, la vesícula no es un órgano importante porque el hígado suple, ¿no? Ahora vamos a ver cómo suple el pasaje de la bilis normal desde el hígado hasta el duodeno. Su función es reservorio de bilis, ¿no? Como ya saben ustedes, ¿no? Guarda la bilis y luego cuando pasa un alimento, digamos, al duodeno, es secretado esta bilis, ¿no? Y los alimentos que son ingeridos, especialmente grasas, ¿qué hacen? Producen la contracción vesicular debido a su capa muscular, eliminando la bilis hacia el duodeno. ¿Y quién indica esta contracción? Una hormona que se llama la colecistoquinina, que se despierta cuando este alimento graso atraviesa el duodeno. Bueno, entonces es todo lo que hemos visto, el trayecto de la bilis, pasamos rápidamente, y aquí vemos qué cosa es la bilis, ¿no? ¿Qué cosa contiene? La bilis es un producto de excreción del hígado. Disculpe, doctor, no se le escucha. Ay, mi madre, Dios mío, ¿qué cosa hago? A ver, ¿me escuchan o no me escuchan? Ahora sí, un poco, doctor. Estoy gritando, me va a acabar la piel. Vamos. ¿Tiene alguna interferencia, creo, en su micrófono? Pero no entiendo dónde. No tengo micro, yo hablo directo a la computadora. ¿Me están escuchando? ¿Sí? ¿O no? Doctor, no se le escucha. Ahora, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan?
escuchan? ¿Escucha? ¿Cómo dice, señorita? No le escucho. No, estoy prácticamente pegado a la laptop, señorita. Estoy adherido a la laptop. Estoy exactamente a 10 centímetros. ¿Mm? Algo debe haber, ¿no? Porque la verdad que yo casi diario estamos con estas clases en el hospital, en otro lado, pero no hay problema. Por eso quisiera que me digan a ver cómo va la cosa. ¿Ah? A ver, estoy mirando acá, control remoto, no sé nada, dice nada por acá. A ver, ¿qué dice acá? Doctora, ahora sí se le escucha, anteriormente no se le escuchaba. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí me escuchan, ¿no? Entonces ya les he dicho cómo es el funcionamiento de la vesícula, cuál es el trayecto de la bilis, y lo más importante, ¿qué es la bilis? Es un producto de excreción del hígado. O sea, el hígado dentro de su metabolismo hace la formación. ¿Qué cosa hace? Los eritrocitos que se destruyen, ¿no? Agarran la porfirina, la destruyen y forman la biliverdina, luego la bilirrubina, que es la directa, indirecta, también el metabolismo de las grasas, tiene colesterol, tiene ácidos, el taurocolato, el glicocolato, la lecitina, etcétera. Todos estos elementos que son importantes son eliminados. El organismo es maravilloso, elimina esta bilis del hígado hacia el duodeno. Y acuérdense que cuando esta bilis, que es segregado al día en aproximadamente 1 litro, aunque en otros dicen 600, 800, esta bilis vuelve de nuevo al hígado, ¿no? Acuérdense, a través de lo que llaman la circulación enterohepática. O sea, la bilis llega hasta el ilio y en el ilio se vuelve a reabsorber y otra vez a través de la porta vuelve a reingresar hacia el hígado, ¿no? Y esto es una maravilla. ¿Qué hace pues la bilis? No pinta las heces, ¿no? O sea, el color de las heces es por la bilis. Si no pasara la bilis, las heces serían blancas. La orina también es un poco amarilla por la bilis. Si tenemos exceso de bilis por algún proceso inflamatorio infeccioso, orinaremos cargado o color negro o color Coca-Cola. Entonces, eso es muy importante que sepan ustedes la fisiología de esta bilis, ¿no? Bueno, y la bilis vesicular, o sea, que está en la vesícula, es idéntica a la otra bilis, lo que pasa es que está como 10 veces más concentrado, pero tiene esa situación, ¿no? Y se vacía hacia el duodeno a través de esta hormona, ¿no? Vean aquí que se almacena hasta 15 veces, ¿no? Se concentra hasta 15 veces en la vesícula biliar. ¿Qué cantidad? De 60 o 80 centímetros, ¿no? Entonces, cuando viene un alimento hacia el duodeno, ese alimento golpea esa grasa, fundamentalmente la grasa, y se va a despertar la colecistoquinina. Entonces, está por vía hematógena PA y hace que se produzca dos cosas importantes: la contracción de la vesícula y la relajación del esfínter de Oddi. Contracción de la vesícula, sale la bilis, llega acá y se relaja el esfínter de Oddi y pasa la bilis. Y entonces, cuando una persona no tiene este funcionamiento normal, viene la colecistoquinina, se contrae la vesícula y no se relaja el esfínter de Oddi, se produce. ¿Perdón? ¿Perdón? Escucho. ¿Qué ha pasado? Hola. Pero ¿dónde está el problema, pues? ¿Dónde está el problema? Porque yo la verdad que estoy a la misma altura, ¿no? Por rato escuchas de dónde, pues. El internet acá está bien, a ver, ¿dónde se ve esto del internet?
Y a veces se va por rato, ¿no? Se va por rato. Ya. Bueno, cuando no escuchan me avisan, pero entonces le decía que la colecistoquinina contrae la vesícula y relaja el esfínter de Oddi. Pero cuando uno, digamos, tiene la contracción de la vesícula y no se relaja el esfínter de Oddi, se produce dolor tipo cólico. Eso se llama disquinesia vesicular o discinesia vesicular. Y no es que tenga un cálculo, es una falla fisiopatológica en cuanto a la contracción de la vesícula y la relajación del esfínter de Oddi, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Funciones, como le decía hace rato, de la bilis, ¿no? Drenar los productos de desecho, ayudar a la digestión, liberando la bilis para que disuelva las grasas, ¿no? Bota todos los desechos hematológicos y degrada las grasas en la digestión. Bien, esa es la función importante, ¿no? Y vamos a ver ahora la patología de las vías. Entonces ya han visto la fisiología, ¿no? Esto es lo que hemos hablado. ¿Qué cosa es la disquinesia vesicular? Una disfunción motora, una disfunción del esfínter de Oddi, ¿no? Eso es la disquinesia. Entonces, hay pacientes que vienen a la consulta por un dolor tipo cólico. Dice uno, este es una cálculo de la vesícula. Le pido la ecografía y es normal, no hay cálculo. Entonces, eso es un trastorno funcional. Anteriormente había un tratamiento con un medicamento que mejoraba esa función, ¿no? Entonces podía ser, pero cuando, digamos, una persona tiene la disquinesia vesicular y no mejora con tratamiento médico, se indica la cirugía también. Se puede sacar la vesícula para que se quite este tipo de problemas. Pero hay que hacer bien el diagnóstico al respecto, ¿no? El tratamiento cuando ocurre esta disquinesia, primero es medicina. Y si no hay respuesta, entra la cirugía. Correcto. Esa es una primera patología que no es litiásica, pero que nos obliga, digamos, a sacar la vesícula si este dolor persiste. El otro tema es la colostasis. La colostasis, que es que no se puede eliminar la bilis totalmente hacia el duodeno o que se queda almacenado en el hígado y hace que el hígado se hinche, aumente de tamaño, nos dé ictericia, nos dé hepatomegalia. Eso se llama colostasis. Esa colostasis puede ser producido por un problema médico, ¿no? Por ejemplo, una hepatitis, ¿no? Una hepatitis, una enfermedad, un absceso, una infección bacteriana, una infección intrahepática. Pero también puede ser producido por una obstrucción de la bilis, que puede ser por un cálculo o una neoplasia a nivel de la vía biliar, ¿no? Este término fue introducido por Hans Popper en el año 56 y es importante, ¿no? Clínicamente, ¿qué cosa da? La elevación de las bilirrubinas. Entonces le va a dar picazón, prurito, se va a poner amarillo, en la bioquímica sanguínea le va a dar la transaminasas, la TGP, la TGO, la gamma-glutamina, la fosfatasa alcalina, ¿no? Entonces eso es una colostasis intrahepática. Cuando tenemos una sepsis, una infección generalizada en el organismo, se presenta esta colostasis. Entonces el paciente está todo amarillo, está con la transaminasa bilirrubina por problema de una sepsis, ¿no? O cuando hay una hepatitis, ¿no? Uno siente un dolor, distensión de la cápsula de glicio, un aumento de tamaño, hay una colostasis, ¿no? Y aquí está, recordar, intrahepática, ¿no? Alteración hepatocelular, o extrahepática, obstrucción por cálculo o cáncer en la vía biliar por fuera del hígado, ¿no? Aquí vean ustedes todas las causas de colostasis: alcoholismo, amiloidosis, absceso, en el embarazo, cirrosis viral, todas las causas que puedan, hepatitis viral, ¿no? Que es una de las causas de la extrahepática. Ya les dije, ¿no? Cálculo, tumor, cálculos, tumores que puedan obstruir la salida de la bilis hacia el conducto hepatocolero, ¿no? Y entonces cuando uno tiene, vean ustedes acá que es interesante, hay dos tipos de bilirrubina: bilirrubina directa y
bilirrubina directa e indirecta. Háblame. Dime, escucho. Escucho. ¿Aló? ¿Me escucha? A ver, ahora. ¿Escucha? ¿Escucha? Yo creo que para la próxima voy a construir algún micro, algo así. A ver, Teresa, yo creo que tengo que necesitar un micro. Teresa, me voy a ver. ¿Me escuchan o no me escuchan? Hola. No sé, voy a ver cosito. Vamos a ver. Teresa. Se voy a llevar mi chiquitera porque yo me acuerdo que me compré un audífono. De repente por ahí también puede ser la salida, ¿no? Un segundo, me espera. Teresa. Doctor Campana, muy buenas tardes. Doc, no se le escucha nada, Doc. Por momentos está entrecortado. Ahora sí. Espera un ratito. Ahora sí me escuchas. A ver. Sí, se le escucha a lo lejos. Espérate un rato, voy a ver. Un segundo. Un ratito, voy a ver una cosa. ¿Me escucha o no me escucha? Ahora sí. Ya, vamos a ver, espera un segundo. Oye, un favor, que venga Teresa a mi consultorio, urgente. Ya, entonces, mira, le decía que hay dos tipos de bilirrubinas, la conjugada y la no conjugada, ¿no? La directa y la indirecta. Entonces, cuando uno está ante un cuadro de una colostasis, de una patología, digamos, hepática, y están las bilirrubinas elevadas, entonces el médico mira la bilirrubina y me dice, si la bilirrubina directa está elevada, fundamentalmente es una obstrucción por cualquier cosa, ¿no? Benigno, maligno, parasitosis, lo que sea. Teresa, yo traje unos audífonos con un... ¿Dónde está? ¿Por qué no está acá? No, pues hija, no es así, pues, yo no sé, dámelos. Un ratito, por favor, A ver. Ojalá que funcione, pero eso es lo que hay que cargarlo, ¿no? Sí. No, estamos, a ver, funcionará con esto. Ahí está, ¿no? Sí. ¿Aló? ¿Y ahora me escucha o no me escucha? No, aguanta. Así es, ¿no? ¿Aló? ¿Hola, me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha, pero un poquito... A ver, vamos a ver, estoy poniéndome esta ahí cosa. mejor. Este es así, ¿no? Ahí está, ¿no? Ese es todo, ¿no? Así es, ¿no es cierto? Ese es el micro, ¿no es cierto? A ver, yo no sé, vamos a ver. A ver, ¿me escuchan o no me escuchan? Hola, ¿se escucha? Se escucha, bueno. Ya, entonces le decía que miramos las bilirrubinas y vemos, si es un cuadro obstructivo, está elevado las bilirrubinas directas. Si es un cuadro hepatocelular por cualquier problema, digamos una colostasis por una sepsis o por un problema viral, va a ser las indirectas, ¿no? La que va a estar elevada, va a estar más aumentada. Eso es importante, ¿no? Acá es lo más frecuente que vemos los pacientes críticos, ¿no? Entonces, vamos a tener la elevación fundamentalmente de la bilirrubina indirecta. Bueno, el diagnóstico, bueno, este es colostasis, ¿no? Esto ya pasa el tratamiento médico. Vamos a pasar a la litiasis vesicular. ¿Qué cosa es la litiasis vesicular? ¿No? Es lito, es cálculo, se define como un trastorno caracterizado porque se forman cálculos dentro de la vesícula biliar. Eso se llama litiasis vesicular, litiasis biliar.
casi acá dice 80%, pero yo diría más o menos 50% de los pacientes con portadores de esta patología son asintomáticos. Muchas veces ustedes se toman una ecografía de casualidad y salen que tienen una piedra y no tienen ninguna molestia, ¿no? Y así pasan los años hasta que en alguna parte de su vida les puede dar un cólico. O sea, hay un porcentaje de pacientes, digamos, que son asintomáticos, ¿no? Y el otro porcentaje, digamos, es sintomático. Este problema del cálculo de la vesícula es muy frecuente, es muy frecuente. Nosotros no tenemos mucho estudio epidemiológico, pero esto es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres, en primer lugar. Aquí dice, por ejemplo, que es más frecuente en blanco no hispano, en mexicanos americanos, en afroamericanos, ¿no? Y a qué se debe, ¿no? Esta litiasis vesicular. ¿Cuál es la causa de que se formen esos cálculos? Lo más, lo que más explica es que existe un equilibrio, una homeostasis dentro del líquido biliar entre lo que es la bilis, entre el taurocolato, el glicocolato, el colesterol, la licitina, la lipoproteína, hay un equilibrio. Entonces, cuando hay un desequilibrio de este tipo, o sea, ponte un exceso de alimentación grasa, un exceso de colesterol, hay una hipersecreción de colesterol, esto va a producir un desequilibrio y va a producir una precipitación que se junten, digamos, el colesterol se junte y pueda formarse al inicio lo que llamamos el barro biliar y luego el lito o el cálculo vesicular, ¿no? Esa es una teoría. La otra es la hiposecreción de ácidos biliares y taxativamente aumenta la cantidad que tenemos nosotros de colesterol y se produce la formación del cálculo de la vesícula. Esto es muy frecuente. Yo tengo una teoría también aparte porque yo tuve la suerte de viajar de Tumbes a Tacna y operar en cada departamento, ¿no? Entonces me di cuenta de que cada departamento tiene un cálculo muy diferente al del otro departamento y está relacionado fundamentalmente por el tipo de alimentación que tienen, ¿no? Me acuerdo cuando he estado en Piura, por ejemplo, una zona, digamos, que comen mucho mango, los cálculos son diferentes, son amarillos, deleznables, es muy diferente, ¿no? O cuando he estado en Puno, los cálculos también son diferentes, son negros, grandes, terribles, son más difícil. En Lima, en Chimbote, los cálculos también son más que todo duros, con más concentración de calcio y poca concentración de colesterol. O sea, mucho depende de la zona donde uno viva, ¿no? O sea, de acuerdo a la zona es que, digamos, he visto la presentación de estos cálculos, ¿no? En cuanto a su formación. Bueno, los cálculos puros de colesterol para mí no existen, pero acá hablan de cálculo de colesterol un 10%. Bueno, puede ser cálculo pigmentado 15%, y lo que sí, indiscutiblemente, lo que más hay es los cálculos mixtos. Los cálculos mixtos es la impregnación de colesterol con las sales, con la bilirrubina. Ese es los cálculos más frecuentes que puedan existir. También se habla de este tipo de cálculo, dice a veces si hay cálculos negros, ¿no? Casi siempre está en relación con problemas de cirrosis, con problemas de hemólisis sanguínea, ¿no? Entonces, cuando son pardos radiolúcidos con cuadros inflamatorios e infecciosos. Bueno, esos son, aquí por ejemplo ven ustedes los litos, ¿no? Acá, estas son la forma de los cálculos, el color, ¿no? La forma. A veces algunos llaman los cálculos más grandes, le llaman de primera generación, los de menores de segunda generación, de tercera generación, etcétera, ¿no? La cosa que el lito se forma por una alteración, digamos, de un desequilibrio de la homeostasis que existe en la bilis, ¿no? Bueno, y entonces estos cálculos que están formados en la vesícula también tiene que ver, este es importante, quiero acordarme de ese tema, también tiene que ver la mucosa de la vesícula, ¿no? Ya hay una alteración también en la mucosa vesicular,
¿no? Que favorece la formación de las piedras. Porque hay pacientes que te dicen, doctor, pero sáqueme la piedra nomás, pero ya no me saque la vesícula, ¿no? Ese es un término antiguo que se llamaba colecistotendesis. Abrir la vesícula, sacar la piedra y cerrar la vesícula. Y lo dejaban allá. Colecistotendesis. Pero yo le digo, señor, ¿de qué vale que yo le saque la piedra cuando lo que está enfermo es la mucosa de la vesícula? Entonces usted tiene que sacarse la vesícula, porque lo que está mal es la vesícula, no es la piedra. Entonces, por viene doctor, pero a veces hay gente que no quiere que le saque, pero lamentablemente le digo, en cualquier parte del mundo, la cirugía de los cálculos a la vesícula es extirpar la vesícula porque la mucosa esta es la que está enferma y es la que está condicionando la formación de los cálculos. O a veces vienen personas que no tienen, a veces mucho criterio y vienen y dicen, doctor, usted me ha sacado la vesícula, señor. Ese es en todas las partes del mundo, ¿no? Y además la vesícula no es un órgano vital, pero es la que está enferma y la que después puede convertirse en patología maligna. Entonces, la característica de estas piedras se forman, aparte de lo que hemos hablado, es porque también hay una mucosa vesicular alterada, muy enferma, ¿no? Entonces, esos cálculos, primero, están en la vesícula, pueden ser únicos, pueden ser múltiples, y luego, digamos, si uno no le hace caso, está con cólicos, y digamos, no le hacemos caso cuando hay una contracción de la vesícula y la bilis atraviesa a través del conducto cístico, lleva como un río, se lleva una piedra, y la piedra va avanzando, a veces se enclava primero en el conducto cístico dando un dolor intenso, y luego pasa al colédoco. Y en el colédoco también hay gente que tiene cálculo en el colédoco y son asintomáticos, ¿no? Es un poco más ancho, pero acá en el cístico cuando se enclava también es una emergencia que puede tener un paciente. Y aquí vean ustedes si ese cálculo se enclava a nivel de la salida de la parte inferior de la vesícula, va a producir un aumento de la bilis dentro de la vesícula y va a haber una proliferación bacteriana, porque acá hay gérmenes, ¿no? Hay la Escherichia coli, la Klebsiella, el Enterobacter, etc. Entonces, estos gérmenes que están acá se van a multiplicar, van a crecer, va a haber un sobrecrecimiento bacteriano, luego va a haber una bacteremia y luego va a haber una sepsis, ¿no? Simplemente por una obstrucción de un cálculo que va a condicionar aumento, distensión de la pared vesicular, engrosamiento de la pared vesicular, y eso se llama colecistitis aguda, ¿no? Colecistitis aguda, ¿no? Y eso tiene sus fases, como vamos a ver, ¿no? La primera etapa en que se llena de agua se llama hidrocolecisto, después se deja que crezcan los gérmenes, se llamará hidropiocolecisto, después ya aparece como leche Nestlé, empiema vesicular, y luego, digamos, se necrosa las paredes de la vesícula, la gangrena vesicular, ¿no? Entonces aquí vemos nosotros también acá otra vesícula que está enferma, llena de cálculos, con sufrimiento de la mucosa, ¿no? Con los cálculos acá en la unión, en el infundíbulo, en la parte terminal de la salida de la vesícula hacia el conducto cístico, ¿no? Y lo que hemos hablado, ¿no? La infección bacteriana secundaria, el sobrecrecimiento bacteriano, que va a dar las varias etapas de la colecistitis aguda que hemos hablado. ¿Quiénes tienen más factores de riesgo para que hagan cálculo? Mayores de edad, ancianos encima de los 70, esos pacientes que suben y bajan de peso, ¿no? Que se someten a cirugías bariátricas, tienen mayor tendencia a hacer cálculo vesicular. La multiparidad, el embarazo también, ¿no? Es una de las causas de la formación de los litos. La ingesta de anticonceptivos orales también es otra causa de formación de cálculo, determinadas razas, digamos, indígenas nativos de Chile, Perú, Argentina, la historia familiar de padres con litiasis vesicular, hijos con litiasis vesicular, más frecuente en el sexo femenino, pacientes sometidos a nutrición parenteral total, ¿no? También tiene más frecuencia, ¿no? Algunas enfermedades inflamatorias del intestino, como la colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn, ¿no?
enfermedades, la diabetes mellitus, que es otro tema muy importante, ¿no? Que es muy frecuente, más o menos 7% de nuestra población tiene diabetes, ¿no? Es bien alto, y la diabetes mellitus en un paciente también nos obliga a hacer la cirugía, porque si un diabético hace un cuadro vesicular, el cuadro va a ser aparatoso y peligroso con su vida. Entonces, el diabético con cálculos tiene que ser intervenido lo antes posible, ¿no? Entonces, factores de riesgo para desarrollar cálculos, ¿no? Muy bien. Y entonces, ese cálculo puede ser, pues, vesicular, puede ser en el colédoco o puede ser dentro del hígado intrahepático. Pero nosotros nos estamos ocupando de la patología vesicular. Definición: presencia de cálculo en la vesícula como consecuencia de todo lo que hemos hablado en las alteraciones de la bilis, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la pared? Engrosamiento de la pared. A veces, en algunos casos, hay mucha calcificación, se forman lo que se llama la vesícula en porcelana, que es raro, no he visto mucho. Bueno, ahí está el cuadro clínico que hemos conversado y vemos los diversos tipos de presentación, la colecitis crónica, la colecitis aguda. La colecitis crónica son personas que tienen un lito y que hacen cólico a repetición. Al inicio lo hacen esporádicamente, una vez al año, después va aumentando a mensual, después semanal, después todos los días y hasta que van al médico, ¿no? Entonces hay ataques recurrentes producidos por esta, ¿no? Que es lo que más da, es por la distensión de la vesícula y la contracción, un dolor tipo cólico que está localizado primero en el epigastrio, luego en el hipocondrio derecho, con irradiación al hombro del mismo lado, ¿no? Ese cólico biliar, inicio súbito, inicio intenso en el hipocondrio derecho, después de una ingesta grasosa. Y ya con todo viene además náuseas, vómitos y otra serie de problemas, ¿no? Pero siempre relacionado con los alimentos grasos y no sé por qué siempre en la noche, ¿no? Entonces a esa hora van a la emergencia. El cuadro agudo se diferencia del cuadro vesicular crónico, primero porque no hay fiebre, ¿no? No hay fiebre. El paciente con un cuadro agudo hay un sobrecrecimiento bacteriano, hay un dolor intenso y van con fiebre, náuseas, vómitos a la emergencia. Y otra cosa importante, ¿no? Uno le hace un análisis de un hemograma y se ve un incremento de los leucocitos en forma alta, 12.000, 15.000 leucocitos por campo y con una desviación izquierda, ¿no? Entonces, esa es la presentación frecuente en casi el 90%, 95% de colititis aguda. Hay un porcentaje bajo de un 10% que hacen lo que se llama la colititis acalculosa, o sea, el mismo cuadro, pero sin cálculos. Generalmente se ve en pacientes posoperados, en gente que han sido sometidos a cirugía cardíaca o un bypass, ¿no? Entonces, aorto coronario, ¿no? Bien, cuando tenemos la vesícula crónica, el tratamiento, ¿qué es? La cirugía. No hay otra, no hay tratamiento médico. Hay gente que dice, no, doctor, yo estoy con el naturista, que el naturista me indica esta medicación. No existe. No hay tratamiento médico para la colecitis crónica. La cirugía es lo ideal, ¿no? Si ya el cálculo está formado, es bien difícil que desaparezca. Las cirugías pueden, digamos, hacerse por vía abierta, por vía laparoscópica, eso lo vamos a ver en un momento. La colecitis aguda es un cuadro también muy interesante porque antiguamente cuando llegaba a un hospital, un cuadro de colecitis aguda, estos pacientes primero eran recibidos en la emergencia y agarraban y lo mataban al piso con la intención de enfriar el cuadro, ¿no? Porque decían que baje el cuadro agudo y ya después que lo operen en el piso. Pero muchas veces se enfriaba el paciente, o sea, entraba una sepsis y se moría, ¿no? Entonces apareció el manejo de la colegitis aguda en emergencia. Entonces yo me acuerdo cuando eso por los años 80, 79, 78 en el hospital, donde yo trabajaba en la Almenara, entonces ahí, digamos, ya nosotros operábamos las vesículas agudas de emergencia, y era la evolución espectacular, como si fuera la cirugía
de una apendicectomía. Eso digamos, ha cambiado ahora con la cirugía laparoscópica, ¿no? O sea, la cirugía laparoscópica también utilizada de emergencia es maravilloso. El paciente puede operarse y a las 24 horas irse a su domicilio sin ningún tipo de problema. La clínica del cuadro vesicular, ya saben, es el dolor en el epigastrio que luego se va tipo cólico hacia el hipocondrio derecho y luego se va al hombro derecho. En el examen clínico nosotros tenemos que conocer el famoso punto de Murphy, el punto doloroso que está en el cruce del reborde costal con la línea medio clavicular. Entonces ahí buscamos el punto doloroso de Murphy, ¿no? Que es el punto importante que nos va a mostrar, digamos, qué es lo que está mal. Aparte de eso, del dolor puede acompañarse de náusea, vómitos, y a veces, no siempre, puede aparecer ictericia, ¿no? En este caso en cuadros agudos, pero también en cuadros crónicos puede aparecer ictericia. El diagnóstico ya vamos a hablar cómo es el diagnóstico, pero actualmente el diagnóstico se hace a través de una ecografía abdominal que nos da un diagnóstico casi en el 95% de los casos, no en el 100% porque hay algunas vesículas escleroatróficas, otras hay dudas y hay que hacer otros estudios, ¿no? Pero casi en el 95% la ecografía nos va a dar el diagnóstico. Y también tenemos que tener un diagnóstico diferencial si estamos ante un cuadro agudo, qué otras cosas pueden simular una colecitis aguda. Lo más frecuente, una apendicitis. Una apendicitis puede simular una colecitis aguda, una pancreatitis, que es tratamiento médico. Acuérdense, la pancreatitis es tratamiento médico. Solo se opera las complicaciones. Una úlcera péptica también podría ser una úlcera péptica perforada. Y ya, bueno, ahorita ya no es como antes, ¿no? Pero antes se presentaba con bastante frecuencia. A veces ingresamos en la época de la cirugía abierta para operar un apéndice, hacíamos una incisión de más Burnet y encontramos que había secreción gástrica en la barriga. Teníamos que ampliar hacia arriba y era una úlcera perforada, ¿no? Cuadros médicos también pueden simular, como la isquemia de miocardio, ¿no? Otro cuadro también que he visto, el herpes zóster, ¿no? Muchas veces vienen con un dolor intenso en el hipocondrio derecho, que se va a la línea media, etcétera, y cuando nosotros observamos el caso, al día siguiente le aparecen las vesículas en la piel, entonces, caramba, este es un herpes zóster. Entonces también un diagnóstico diferencial, hay diagnóstico diferencial quirúrgico y diagnóstico diferencial médico, ¿no? En los cuadros agudos, ¿no? En el laboratorio vamos a ver, como le dije, una leucocitosis marcada, más que un apéndice, ¿eh? El apéndice sale 10.000, 12.000, pero una vesícula sale 15.000, 18.000, ¿no? Si digamos, si dice más de 20.000, ya caramba, es una gangrena vesicular o una vesícula perforada, ¿no? Puede haber o no puede haber elevación de la bilirrubina. Este es el manejo cuando llega la emergencia, una vesícula aguda. ¿Qué hay que hacer? Bueno, ponerle su vía, hidratarla, darle antibióticos hasta el momento que se va a intervenir. Generalmente utilizamos cefalosporina, ceftriaxona, 1 gramo endovenoso cada 12 horas. Si el caso es más serio, como acá que aparece 20.000 leucocitos, le pongo ciprofloxacina 400 cada 12 con metronidazol 500 cada 8, ¿no? ¿Y qué cosa puedo operar? Puede ser abierta o cirugía laparoscópica, dependiendo qué es lo que hay en la emergencia. Ahora, si estoy ante un paciente anciano que está con la justa, que está con un cuadro agudo, que está con un cuadro séptico, que está hipotenso, que está, simplemente le dreno la vesícula. Le puedo hacer una colecistostomía por radiología intervencionista, no cirugía, sino radiología intervencionista, ¿no? ¿No? Aquí lo que más se presenta es el dolor, ¿no? El dolor que tiene el paciente empieza en el epigastrio, va al cuadrante derecho y siempre está ligado a una comida grasosa, ¿no? Esa es la característica del dolor. Aparte de eso, puede haber náusea, vómitos, fiebre, taquicardia, como esas cosas, ¿no? Y aquí cómo se hace el examen clínico, ¿no? Del hipocondrio derecho, cómo el cirujano está haciendo esta maniobra
¿no? Que hacer la inspiración para que al momento de la inspiración el hígado baje y la punta del dedo del cirujano lo pueda encontrar, ¿no? Hay otro que hacemos el enganche, ¿no? O sea, levantamos el reborde costal, nos ponemos al otro, en el mismo lado del paciente, pero hacia el hombro, y hacemos la que haga también la inspiración, y entonces vamos a despertar el dolor en el hipocondrio derecho, ¿no? Bueno, entonces ese es en cuanto a la clínica, ¿no? En cuanto a la clínica que tenemos. Ahora, ¿qué estudio tenemos nosotros para poder hacer el diagnóstico? Existen múltiples estudios, ¿no? Pero actualmente la ecografía es el que nos va a dar el diagnóstico casi inmediato. Antiguamente, antes que apareciera la ecografía, se pedía una radiografía. A veces en una placa simple podíamos ver un glito, ¿no? Pero más se hacía, me acuerdo, una radiografía que se llama la colecistografía oral, que era darle al paciente unas cápsulas de Biloctin, 12 cápsulas, y luego le tomaban la placa. O sea, primero le tomaban una placa simple, luego le decía, señora, vaya con la dieta de Boyden, le llamaban, una dieta de Boyden. ¿Qué cosa era? Un pan con huevo con una taza con leche. Entonces ya después, ¿para qué? Para estimular la contracción de la vesícula. Después de eso le tomaban otra placa. Pero yo veía que en el hospital, que los pacientes iban llorando, pues, porque ya sabían que cuando se coman su pan con huevo, con la leche le iba a dar un cólico intenso. Entonces esa era la famosa colecistografía oral que se hacía por esa época, ¿no? Pero ya apareció la ecografía, ¿no? La ecografía como un método no invasivo, externo, donde vean ustedes casi 98% de especificidad y 95% de sensibilidad, es bien alto. Entonces, una imagen, uno puede ver acá el área hepatobiliar, vean ustedes aquí se ve la vesícula distendida, aumentada de tamaño, y dentro de acá estas imágenes hiperrefringentes es un cálculo o un lito, ¿no? Entonces uno hace el diagnóstico fácilmente a través de una ecografía. Aquí hay otra presentación de la vesícula, ¿no? Con el lito en la parte interior. Así se ve. Acá tenemos, o sea, la ecografía es el que nos va a dar la imagen de cómo se encuentra, digamos, la piedra dentro de ella, ¿no? A veces cuando hay dudas se cambia de posición al paciente y nos va a dar cambio de posición del lito, ¿no? Para hacer el diagnóstico diferencial con pólipos. Bueno, diagnosticado el paciente con la litiasis vesicular, ¿no? Dependiendo de la edad, el sexo, enfermedades, comorbilidades que pueda tener el paciente, puede ser hipertenso, diabético, toma corticoides, toma anticoagulante, qué sé yo, en lo que sea, el paciente tiene que ser operado. Para la operación tenemos que prepararlo, ¿no? Prepararlo. Hay un tratamiento médico que, bueno, la verdad, yo nunca lo he dado, pero está en los libros, es el tratamiento médico con ácido ursodeoxycólico, ¿no? Es un tratamiento médico, pero para cálculos de colesterol, ¿no? Deja de desaparece el cálculo, vuelve a formarse de nuevo. Hay indicaciones precisas para pacientes mayores de edad que no pueden ser operados. Un tratamiento sería el tratamiento oral con este tipo de ácido ursodeoxycólico. Otro podría ser la litotripsia extracorpórea, que también he visto en algunos casos muy especiales, cálculo único, forma, digamos, de cálculo único y que sea de colesterol, podría darse este tipo de tratamiento, ¿no? Pero la cirugía es lo único que está indicado, sea abierta o sea laparoscópica, ¿no? La tomografía también nos puede ayudar como un elemento cuando hay una duda diagnóstica, ¿no? Para descartar otro tipo de patología. Aquí está el tratamiento con el ácido ursodeoxycólico en pacientes, dice, litiasis asintomática, síntomas leves, o en aquellos sintomáticos que la cirugía está contraindicada por un alto riesgo quirúrgico, ¿no? Ese es el tratamiento médico. El tratamiento quirúrgico también es interesante aquí, se reporta el año 1882 como la primera vesícula realizada por vía laparotómica por Karl Langenbusch, ¿no? En Alemania. Pero también es en Alemania
donde se hace la primera colecistectomía laparoscópica por el profesor Erich Mügel en el año de 1985. O sea, quien pega uno, pega dos veces, ¿no? Entonces, la primera vesícula abierta y la primera vesícula por laparoscopía reportado en Alemania. Aparte de eso, pues François Dubois o Philippe Muret fueron cirujanos que hicieron su colecistectomía, que figuran en los libros, ¿no? El doctor Muret como figura como primer cirujano, un ginecólogo que hizo la primera colecistectomía por vía laparoscópica. Y el otro, François Dubois, fue a verlo a Muret cómo operaba en una ciudad de Lyon, y luego él empezó en París a hacer la cirugía laparoscópica de la vesícula. Claro, por supuesto, estos primeros cirujanos fueron enjuiciados por la sociedad quirúrgica porque no se creía que se podía sacar la vesícula a través del método laparoscópico. Acá en el Perú empezó en el año de 1991, más o menos se hizo la primera vesícula laparoscópica por unos cirujanos de Cayetano Heredia, ¿no? Que hicieron con un equipo, ¿cómo se llama? Híbrido, ¿no? O sea, no, tenía diversas marcas, era un equipo de traumatología que lo adaptaron para hacer esta cirugía y reportaron el primer caso, digamos, de colecistectomía laparoscópica, ¿no? En el año 92 hubo el primer curso de cirugía laparoscópica con la inauguración de la Clínica San Pablo. Vino un doctor chileno y un doctor peruano que trabaja en Estados Unidos, pero que es trujillano, el doctor Goicochea, ¿no? Y hicieron la primera colecistectomía a un jugador de básquet famoso que llamaba Ricardo Duarte, ¿no? Entonces, ahí más o menos empezó en nuestro país en el año 92. Por supuesto, nosotros en el año 93 empezamos a hacerlo en el hospital y después ya avanzó furiosamente, ¿no? Quedándose como el manejo gold estándar de la cirugía biliar, ¿no? Aquí el profesor Mügel en el año 65, ¿no? Y lo presentó en el año 86 en la sociedad alemana, ¿no? Por supuesto que fue rechazado. Muret también, ¿no? En 1987 hizo la cirugía laparoscópica, es un ginecólogo. Y me acuerdo cuando empezamos acá en el Perú, los cirujanos mayores, y en esa época éramos jóvenes, decían campana, decía, ¿cómo vas a sacar la vesícula con esos palitos? Decía eso, ¿cómo vas a hacer una vesícula difícil, una vesícula empotrada, o sea, no creían, pero uno fue avanzando y empezamos a cambiar, ¿no? El mundo está lleno de cambios permanentemente, ¿no? Ahora ya estamos en la etapa de la cirugía robótica, pero yo recuerdo mucho cuando ingresé al hospital, la colecistectomía se hacían con cortes verticales que vamos a ver que se llamaban mediana. Después nosotros empezamos a hacer subcostales, ¿no? Me acuerdo que yo estaba residente y hacía subcostal para hacer una vesícula y venía un médico viejo, le decía al otro compañero, oiga doctor, este muchachito, mire, pues está haciendo la vesícula con estos cortes así, pues no está haciendo como nosotros. Doctor, le decía, las incisiones transversales, subcostales son 30 veces menos eventrógenas que las incisiones verticales. Y así uno ha ido yendo al cambio, ¿no? Igual en la vesícula laparoscópica, no fue aceptado inicialmente dentro de los hospitales, más era en la práctica privada. Estamos hablando de los años 93, 94. En el año 95 nos fuimos a Brasil a unos cursos de cirugía laparoscópica y hablábamos con los diversos médicos de América que estaban ahí y todos decían lo mismo, ¿no? Que la práctica quirúrgica laparoscópica la hacían más en la calle que en el hospital, porque los jefes que teníamos no nos dejaban hacer la cirugía dentro del hospital por laparoscopía, siendo una cirugía que te daba menor tiempo de hospitalización, menores gastos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no fue aceptado. Bueno, aquí está el profesor Muret, François Dubois, que vino al Perú, Moisés Jacob, un cubano que vive en Miami
hizo la primera colectomía, ¿no? En el año 95, pero también era muy colaborador con América y venía a enseñarnos a hacer cómo se hacía la cirugía de la vesícula, ¿no? Entonces aquí tenemos los tipos de operaciones, ¿no? Por vía abierta, o sea, con corte, cerrada, que habían dos técnicas, ¿no? El cirujano entre las piernas, técnica francesa, el cirujano por el lado izquierdo del paciente, técnica americana. Entonces, la francesa o la americana se hacían con 4 trócares. De ahí pasó a hacerse la técnica con un solo trócar. Le llamaban la técnica del SIL, Single Incision Laparoscopic, ¿no? Luego apareció sacar la vesícula por la boca o por la vagina. Era el NOTES, Natural Orificio, ¿no? O sea, utilizaban, por ejemplo, la boca, metían un endoscopio, llegaba hasta la cavidad abdominal y hacían la exéresis de la vesícula por la boca o también por la vagina, ¿no? Y entraban por el fondo del saco vaginal, entraban con el endoscopio y sacaban la vesícula. Yo recuerdo una vez estaba en Argentina en un congreso y estábamos empezando recién la vesícula y apareció un ginecólogo, ¿no? Y, oiga, ¿usted qué hace acá en la conferencia? Y estamos hablando sobre vesícula. Vengo en defensa de la vagina, dijo, porque ¿cómo es posible que entren por la vagina? Usted sabe el dolor que le produce después a la mujer que tiene una dispareunia. Entonces, era la cirugía que se hacía por ese momento, pues, ¿no? Entonces, así fue la evolución de la cirugía laparoscópica. Actualmente es el gol estándar, pues, ¿no? Menores complicaciones, menor estancia hospitalaria. ¿Quién quiere estar hospitalizado? Hay actualmente hasta cirugía ambulatoria de la colecistectomía, ¿no? En casos seleccionados, en pacientes sin comorbilidades, podemos hacer la extirpación de la vesícula en forma ambulatoria, o sea, se opera y se va a su casa, ¿no? Ya ha habido programas aprobados por MINSA, ¿no? En Cayetano Heredia, ¿no? Nosotros en el seguro intentamos hacerlo, pero la verdad que la burocracia era muy fuerte, a pesar que presentamos un protocolo de trabajo, bueno, siempre se quedaban un día. En la clínica también lo dejamos un día, pero hay casos que los mismos pacientes se van el mismo día de la operación en la tarde por motivos familiares muy forzosos, ¿no? Me acuerdo que acá en la clínica operamos una en la mañana y a las 2 me dice, doctor, me voy. Pero ¿cómo tienes que quedarte hasta mañana? No es que ha fallecido un familiar y tengo que ir a un velorio. Entonces, miren, ya, bueno, anda, cualquier cosa me avisa. Nunca vino. Pero por eso le digo, la colecistectomía ambulatoria, en casos determinados, está totalmente permitido, ¿no? Esto es lo que yo le decía en cirugía abierta. Miren, una barriga de un paciente que le hacían la cirugía abierta, este verde vertical era la mediana. Luego había la paramediana derecha, que esto es lo que hacía mi maestro bastante, el profesor Alfredo Mares, paramediana derecha. Y esto es lo que hacíamos después, la subcostal, ¿no? O incisión de Kocher, ¿no? O sea, la subcostal. Bien, este paciente ya le habían operado acá abajo, ¿no? Tenía una incisión de una cesárea, histerectomía, de todos los trastornos que habían en la... Ahora ya no hay esto. Ha bajado los índices de ventraciones porque hacemos más cirugía laparoscópica. En técnica abierta, ¿no? La apertura piel, celular, aponeurosis, la capa muscular, ¿no? La capa muscular oblicuo mayor, oblicuo menor, transverso, ingresar a la cavidad, ubicar la vesícula, conducto cístico, ¿no? La arteria cística, ligarla y hacer la exéresis de la vesícula. A veces esto me hace recordar a ustedes jóvenes, ¿no? Las etapas que hemos vivido entre cirugía abierta y cirugía laparoscópica y ahora creemos que la cirugía laparoscópica es lo mejor. Pero actualmente los médicos jóvenes, los residentes jóvenes, me dice, maestro, me dice, he operado ayer una vesícula laparoscópica. Oiga, qué difícil, perdón, no pude terminar y tuve que convertir. Doctor, qué difícil es la cirugía abierta. La cirugía abierta es mucho más difícil que la laparoscópica. Es que como ellos están en la etapa de la laparoscopía, pues ya no han pasado por la transición de la cirugía abierta. Y hay muchos casos que cuando uno opera una cirugía laparoscópica no puede seguir porque hay algún problema vascular, un problema nervioso, un problema de lesión de vía biliar
y tenemos que convertir, abrirlo, pasarlo a vía abierta. Y entonces, si no hay experiencia en vía abierta, también nos vamos a perder en ese campo. Entonces, esa es toda la transición. Y ahora están en la cirugía robótica, ¿no? Ya hemos pasado de abierta, laparoscópica, robótica, y estas cirugías que llaman el NOTES, el SILS, con la intención de no producir ninguna marca en la pared abdominal, preferentemente de una dama, ¿no? Acá está la cirugía abierta, ¿no? La cirugía abierta, que decían colecistectomía directa, indirecta y mixta, ¿no? Le llamaban la directa aquella que empezaba en el fondo y se iba hasta la parte baja, donde estaba el conducto cístico, la indirecta que empezaba de abajo, y la mixta que primero se ligaba al conducto y la arteria cística y luego se sacaba la vesícula del fondo hacia abajo. Eso era lo que hacíamos nosotros más en el hospital, la colecistectomía mixta. Y aquí el arsenal, vean ustedes, todo lo que da la tecnología para hacer la cirugía laparoscópica, ¿no? Cuánto de inversión hay acá, ¿no? Los aparatos más importantes, la cámara, la fuente de luz, el insuflador por donde entra el aire, qué sé yo. Entonces, los diversos tipos de sacar la vesícula, este cirujano entre las piernas, pues, es la técnica francesa, cirujano a la izquierda, técnica americana, ¿no? Aquí está el cirujano entre las piernas, ¿no? Y acá está una torre, ¿no? Un equipo con el cual, digamos, vamos a hacer la cirugía laparoscópica, que al inicio empezamos con la vesícula, luego avanzamos al apéndice, al vaso, al hígado, y ahora casi más del 80% de la cirugía abdominal se hace por vía laparoscópica. ¿Y qué decir de la cirugía oncológica, no? Hay grupos, partes en el mundo, que hacen la gastrectomía laparoscópica oncológica, la esofagestomía oncológica, la neumonectomía oncológica, qué sé yo. Entonces es bien alto. Entonces, manejar estos equipos, cuando uno tiene, digamos, tecnología, puede avanzar. Cómo fue avanzando los materiales que se tenían, los trócares, los grásperes, ¿no? Los Maryland, los portaújas, los clipadores, ¿no? Acá los diversos tipos de pinza para agarrar el intestino, para agarrar una víscera, para agarrar el útero, etcétera. Todos los elementos que uno tenía para hacer esta cirugía laparoscópica, ¿no? Aquí está entrándose por la laparoscopía, se ve claramente, la imagen también cambia, o sea, en cirugía laparoscópica, una imagen que en cirugía abierta había que ponerse los lentes, en la laparoscopía hay que sacarse los lentes porque está aumentado 20 veces más la imagen. Entonces vean ustedes cómo se presenta, ¿eh? Aquí está la vesícula, ¿no? Y ahí se está evaluando el bacinete, el conducto cístico, la arteria cística, aquí se está evacuando, aquí se está colocando los famosos clips de titanio, son de un material que es compatible con el cuerpo. O sea, doctor, usted me va a dejar ese fierrito adentro, pero y ahora que vaya por el aeropuerto va a sonar, no va a sonar, eso no suena a nada, son clips que se utilizan para clipar la arteria cística o el conducto cístico, ¿no? Ahí se está haciendo dos clips en la parte que va a quedar y un clip en la parte que va a salir y luego se corta. Aquí está clarito, ¿no? El conducto cístico, la arteria cística, el conducto hepático, la cara inferior del hígado. Y al inicio, pues, ¿para qué decirles? Hemos tenido lesiones de la vía biliar, ¿no? Aquel que diga que no, que tire, como dice la Biblia, una piedra, ¿no? Porque al inicio todos hemos tenido problemas, ¿no? Y bueno, la literatura dice, las lesiones de la vía biliar, cuando uno hace cirugía abierta, está en 0.5%. Cuando empezamos la cirugía laparoscópica, estábamos en 15% o 20% de lesión de la vía biliar. Era la etapa, lo que llamamos nosotros, de la curva de aprendizaje para poder aprender. Y después ya todos empezaron a entrar. Ahora en este momento me atrevo a decir que las lesiones de la vía biliar están por debajo del 0.5, 0.3, probablemente bajísimo, ¿no? Quizás, digamos, siempre la causa son médicos que no están, digamos, siguiendo los protocolos de seguridad, ¿no? Que deben tener cuando hagan una colecistectomía, ¿no? Ahí vamos a ver
por ejemplo, Strasberg, hay una ventana de Strasberg que uno tiene que ver bien el conducto cístico, tiene que ver el conducto hepático para poder colocar los clips, ¿no? Entonces, eso es importante. Si uno sigue el protocolo de seguridad, y otro detalle importante, que uno debe hacer cirugía experimental para poder manejar los materiales, ¿no? Entonces, eso va a disminuir marcadamente las complicaciones que uno pueda tener al hacer esta colecistectomía laparoscópica, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, cómo se saca después de clipar el conducto cístico y la arteria cística, se puede hacer la excedencia de la vesícula. Esta es una vesícula simple, ¿eh? ¿No? Sabemos que la cara posterior, esto es lo que llamamos el lecho vesicular, es un lecho totalmente avascular, pero no hay mucha circulación. Pero a veces hay casos difíciles y podemos tener complicaciones, ¿no? Por ejemplo, en esta lámina, no sé si funcionará esto, ¿no? A ver. No funciona, salado. Entonces acá teníamos nosotros una, o será más abajo, acá, no sé. Ah, ahí está, no. Por acá no sé, va, a ver, no sé. Bueno, no, acá era un video para que podía, ahí está. Cómo se puede hacer una colecistectomía laparoscópica, ven ustedes, ¿no? Acá, por ejemplo, no lo hago mucho porque tengo miedo. Hay cirujanos que infiltran un anestésico que se llama la bupivacaína para que el paciente no tenga dolor en el posoperatorio, ¿no? Entonces, el paciente está bajo anestesia en este momento, pero después de la operación van a tener una analgesia quizás que le dure 12 a 18 horas después de la operación. Entonces hay varias maneras de ingresar a la cavidad, ¿no? Por ejemplo, en este caso, vean ustedes, no están ingresando normalmente como hacemos nosotros, que introducimos la aguja de Verés. Aquí está haciendo una técnica Hassan, o sea, una técnica abierta, que era una técnica, digamos, que se hizo mucho en Estados Unidos, porque al introducir la aguja de Verés a ciegas, podían tener un compromiso de un órgano interno. Fue, digamos, una de las causas al inicio de la cirugía laparoscópica en Estados Unidos en que no se avanzó en la cirugía laparoscópica y más se avanzó en Europa, ¿no? Entonces esta técnica es la técnica abierta, ¿eh? Ahí entra el trocar, entra, digamos, ¿ve? Eso es otra manera. Nosotros no colocamos primero la aguja, tenemos un detalle como tratar de entrar, digamos, a la cavidad abdominal sin tener ningún problema. Luego ahí está inyectando el CO2, que es un gas que entra a la cavidad abdominal para que la cavidad abdominal, que es virtual, se haga real. Entonces ahí estamos ya entrando a la cavidad y estamos viendo el hígado, ¿no? Es el órgano más voluminoso del abdomen, 1,5 kg de peso, y vamos a colocar los otros trócares, ¿no? Igual, ¿ves? Sigue infiltrando la bupivacaína y va a colocar los 3 trócares que faltan, ¿no? O sea, el primer trócar es el del ombligo, a través del cual uno hace una visión de toda la cavidad abdominal y luego vamos a introducir los trócares con los cuales vamos a trabajar, ¿no? Ya introducido el primer trócar abierto, ya mirando hacia adentro, no hay ningún problema en la introducción, ahí está entrando la óptica, ¿ve? Entra la óptica, mira la óptica y va a mirar, ¿ve? Por dónde está ingresando el siguiente trócar, ¿ve? Está ingresando, esta es una técnica americana, está ingresando hacia la cavidad abdominal, ¿ve? Igualmente sigue, ¿no? Haciéndose la infiltración con la bupivacaína y va a colocar un trócar de 5 milímetros, ¿ves? Y vamos a meter 3 trócares, ¿no? 3 trócares para poder manejar la vesícula biliar. A mí me parece que el método que yo hago, que es la técnica francesa, cirujano entre las piernas, es mucho, digamos, más sencillo que la técnica americana, ¿no? Pero las dos van al mismo momento a sacar la vesícula biliar. Le decía por qué, porque yo en la técnica francesa puedo operar solo hasta con mi instrumentista. En la técnica americana, de todas maneras, tenemos que tener un ayudante médico que tenga los mismos pasos que nosotros hacemos, ¿no? Entonces,
la técnica americana es un poquito más compleja que la cirugía técnica francesa cirujano entre las piernas, ¿no? Entonces ahí están ingresando los trócares, ¿no? Ingresando los trócares, y luego de ingresar vamos a coger, vean, ¿no? Vamos a coger la vesícula. Aquí encontramos adherencias que van del epíplon hacia la vesícula, eso se llama pericolecistitis, pericolecistitis. Pueden sacarse así como están haciendo la extracción, o puede utilizar usted un gancho y puede, digamos, también hacer eso. Luego miramos, buscamos el bacinete, buscamos el bacinete y vamos a ubicar al conducto cístico y a la arteria cística, pero como está distendido, esta es otra maniobra que hacemos, aspiramos la vesícula, ¿eh? Se aspira 2, 3 jeringazos de 20 centímetros, y al aspirar ya la vesícula se colapsa y el peligro de lesionarlo está bajísimo, ¿no? Entonces ahí está haciéndose la liberación del conducto cístico, ¿no? La óptica se toca con el hígado para que se pueda mejorar la visión, y ahí estamos nosotros, ¿eh? Estamos liberando, tratando de buscar el conducto cístico, ¿no? Primero cístico y luego, luego la arteria cística, ¿no? O al revés, lo que se presente al detalle, ¿no? Entonces ahí se está separando las adherencias, ¿no? Que están pegados, ya se está viendo ya algo de lo que sería el conducto, cístico, ¿no? Ahí está liberándose, ¿no? Entonces se va a ubicar el conducto cístico, ¿no? Vamos a ver. Entonces, y luego de esto se va a ir avanzando hasta sacar la vesícula biliar. Otro caso, acá vamos a ver, entonces, a ver, vamos a ver acá. Otro caso es casos en que nosotros podemos sacar la vesícula, pero parcialmente, ¿no? Vamos a ver si se ve o no se ve, si no se ve, a ver, vamos a ver. Acá está, a ver. Este es un caso en cuanto es una vesícula difícil, ¿no? Que no se puede extirpar totalmente, ¿ve? Llena de pus, una vesícula aguda, llena, serio el tema. ¿Y cuál es el problema? Mire cómo se desparrama, ¿no? ¿Cuál es el problema? De que no ubicamos la vía biliar, está totalmente difícil, ¿eh? Entonces, antiguamente cuando estábamos con eso y no podíamos, ¿qué hacíamos? Convertíamos, pues entrábamos a cirugía abierta. Pero actualmente una sugerencia es hacer las colecistectomías parciales, ¿no? Entonces uno agarraba, cortaba la vesícula, ¿no? Cortaba la vesícula, como están viendo ustedes aquí, acá está, ¿eh? Cortaban la vesícula, ¿eh? Cortaban la vesícula ahí, por el medio, en la parte del bacinete, ¿no? Y uno sacaba, ¿qué cosa ahí está dentro de la vesícula? El piedrón, ¿no? El cálculo, ¿no? Entonces ahí se está cortando la vesícula, ¿ve? Y vamos a hacer la exéresis del lito, ¿no? ¿Ve? Ahí está. Esos cálculos se ponen en una bolsa y se sacan. Vean ustedes, acá por ejemplo estamos operando un caso, digamos, de una vesícula aguda con salida del contenido biliar, con salida de pus, con salida de líquido a la cavidad. Realmente no hay mayor contaminación, digamos, que podamos tener en el postoperatorio, salvo que estemos con un paciente inmunológicamente deprimido. Ahí se está sacando, vean ustedes la vesícula, se ha sacado la vesícula del fondo y del cuerpo, y uno puede dejar abierto con un dren, o si no es así, uno puede hacer el cierre como estamos viendo acá, puede hacer la colecistectomía parcial y dejar la parte baja, y ahí termina la operación. O sea, con un dren nos vamos y dejamos esa vesícula en esa posición, ¿ve? Entonces, puede ser una manera, esa es una colecistectomía parcial, ¿no? Bueno, un detalle más que tiene que hacer el médico acá
que tiene que saber hacer nudos y coser dentro del abdomen del paciente, ¿no? Porque si uno no tiene la manualidad, entonces lamentablemente tiene que convertir, ¿no? Entonces, cirujano laparoscopista actual, pues cose como en cirugía abierta y puede hacer este tipo de posibilidad que se pueda presentar. Teresa, contesta, dile que estoy en clase. Entonces ahí tenemos nosotros aquí la colectotomía parcial, ¿ve? ¿No? Así, esa es una manera. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, acá tenemos otro procedimiento que se puede hacer por la paroscopía, la colangiografía intraoperatoria. Se puede tomar una radiografía para ver cómo está la vía biliar, cómo está la vía biliar por vía laparoscópica, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Vamos a ver cómo se hace una colangiografía si podemos. Aquí tenemos esquemas de trócares para sacar pues, un solo trócar con 3 orificios, ¿no? Las pinzas son diferentes. Y aquí, esto de aquí, no sé qué cosa es, vamos a ver. Ah, ahí está. Se está haciendo la disección del conducto cístico y vamos a hacer acá está anchito, vamos a abrir y vamos a colocar una cánula se pone un clip en la parte alta para que no baje la bilis, ¿no? Aquí está el cístico, ¿no? Un cístico hacia arriba, ¿ve? Ahí, así. Y acá está el coledo con esta parte baja y ahí está el cístico. Entonces nosotros vamos a abrir ahí, ¿eh? Ahí, esa es la arteria. ¿Mm? Y ahí estamos abriendo, ¿eh? El conducto cístico, un corte, más o menos 50% del conducto cístico, y vamos a ingresar hacia la vía biliar, ahí, para colocar una cánula y poder tomar una radiografía. Ahí está ingresando la cánula, ¿no? Eso también puede ser para casos que tenemos que dejar un dren, hacemos igualito, ¿no? Pero lo que yo les pongo esto, para que vean de lo que empezó a hacer la colectotomía, actualmente podemos hacer cualquier cosa por vía laparoscópica, ¿no? Ahí está entrando la cánula en el conducto cístico para poder tomar una radiografía. También se puede meter el colecoscopio para explorar la vía biliar. También se puede hacer una derivación, digamos, de biliar a través de la cirugía laparoscópica, ¿no? Entonces ahí estamos colocando para poder tomar una radiografía, ¿no? Entonces ese es un método. ¿Eh? Otro método acá, que también de un colega, es cómo, digamos, podemos hacer, drenar una vía biliar, ¿no? O sea, acá tenemos un colédoco, ¿no? Un colédoco que se ha abierto, o sea, ha hecho una colédocotomía, y entonces nosotros en esa colédocotomía, ahí está abierta, vamos a dejar un tubito de Kerr para que se drene la vía biliar, ¿eh? Ahí está un Kerr para que haga un drenaje de la vía biliar, porque probablemente hay una obstrucción distal o porque, digamos, hemos trabajado en la vía biliar y por seguridad dejamos estos tubos. Actualmente ya no hay mucho, ya no se dejan mucho estos tubos porque hacemos colangio-resonancia para poder investigar bien la vía biliar y ya entramos a hacer lo que se llama ahora el cierre primario del colédoco, que es otra de las maneras que se trabaja. Entonces, cuando uno hace cirugía abierta, mire cuántos días de hospitalización hay y cuándo vuelve a las actividades normales, ¿no? Casi al mes. En cambio, cuando uno hace cirugía laparoscópica, se va a su casa el mismo día o al día siguiente y a los 2, 3 días hace sus actividades sin ningún tipo de problema. O sea, la laparoscópica, esta es la que le decía que felizmente que tengo esta lámina. Este es el famoso NOTES, Natural Orificio, ¿no? Entra el endoscopio, ¿no? Perfora el estómago y se va a la vesícula. Acá está, se va acá y a través de esto que se abre como si fuera una cobra, tienen todos los elementos, sus pinzas, sus grapas, todo, para sacar la vesícula por la boca o por la vagina, ¿no? Que son por los dos sitios, ¿no? Este es por la vagina, ¿ves? Entra por la vagina, un tubo largo y va y saca la vesícula. Saca la vesícula, ¿eh? ¿Ah? Entonces, esto es
cómo ingresa el trocar acá por la parte posterior, ¿eh? Y ahí se va a hacer la exéresis de la vesícula, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a lo que es la colecistectomía, pero eso también tiene que tener en cuenta que esta cirugía que se hace de la vesícula tiene complicaciones, puede haber sangrado, puede lesionarse la vía biliar, puede salir fuga de la bilis del artrito donde hemos colocado, puede haber fuga, puede haber pancreatitis reaccional, se puede infectar la herida, ¿no? Entonces, todas las complicaciones que puedan haber, y esto también las lesiones de la vía biliar, secciones, por ejemplo, acá en este caso del clip se soltó, o un conducto accesorio que se cortó, o lesiones también de la vía biliar misma, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay una serie de complicaciones que puede tener, ¿no? Otro tema que también ustedes deben saber es el famoso síndrome de Mirici. ¿Qué es el síndrome de Mirici? Es raro, yo habré tenido, no le exagero, más de 4 o 5 casos, no tengo mucho, pero lo dicen en la literatura y el alumno debe saberlo, es la complicación en el cual un cálculo que está en el infundíbulo, que está en el cístico, se pega hacia la vía biliar y a veces puede horadar esta zona y el cálculo puede pasar al colédoco, ¿no? Como hay varios tipos, varias clasificaciones, pero la que más, digamos, utilizamos la de los Chen, es un chileno, que lo clasificó en 4 tipos. Uno que está pegadito hacia el conducto hepatocolédoco, otro que lo atraviesa, pasa y se coloca dentro del colédoco, ¿no? Aquí una radiografía donde se ve el cálculo, ¿no? Pegado dentro del colédoco, ¿no? Y cuando uno, digamos, tiene este tipo de cosas, ¿qué es lo que debe hacer? Uno puede simplemente sacar la piedra y cerrar, o otras veces se puede hacer una derivación biliodigestiva, una unión entre el conducto hepático y un asa intestinal, ¿no? Podría hacerse. Bueno, pero también hay fístulas, hay otra cosa que deben conocer. ¿Qué cosa son fístulas? Comunicaciones de la vía biliar con las partes internas, ¿no? Puede ser, vamos a ver probablemente más de un ratito, las comunicaciones con el duodeno, con el intestino, con el estómago, con el colon, ¿no? Hay fístulas biliares, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver, esta es la colecitis alitiásica, donde digamos se presenta el cuadro de colecitis aguda, pero no hay el cálculo, ¿no? Generalmente se presenta, digamos, en pacientes que han sido, digamos, operados, ancianos, mayores de edad, operados de otro tipo de cirugías neuroquirúrgicas. Esta es la etapa final de la colecitis aguda, de enfisematosa, donde se ve el crecimiento del Clostridium welchi o el Perfinges y que nos está dando un cuadro agudo serio a este nivel, ¿no? Bueno, esas son las complicaciones de la colecitis aguda, pues le dije, no tiene varias etapas. El hidrocolecisto, el hidropiocolecisto, el empiema vesicular, la gangrena vesicular, ¿no? Entonces uno para evitar esto, uno debe operar en etapa temprana. Digamos, este es otro término, la vesícula en porcelana, que antiguamente estaba en relación, estaba en relación, estaba en relación, con la pared que están engrosadas marcadamente, ¿no? Ese vesícula en porcelana. Entonces, esto de aquí está en relación con cáncer. Actualmente no hay tanta relación con la neoplasia, pero antes decían vesícula porcelana igual a cáncer de vesícula, y eso no es cierto, ¿no? Bueno, seguimos. Esto es lo que yo quería hablarle, las fístulas biliares, ¿no? Hemos encontrado este tipo de fístula, ¿no? La más frecuente es la que está en relación con el duodeno, ¿no? Fístula colecisto-duodenal. Después tenemos la fístula que se une con el colon, fístula colecisto-colónica. Fístula que se une en la vesícula con el estómago, colecisto-gástrica. Entonces, felizmente hemos operado todo ese tipo de fístulas, ¿sabes? O sea, colecisto-duodenal, colecisto-gástrica, colecisto-colónica. Lo hemos hecho con grapa, lo hemos hecho a mano, pero también tenían decir que tenía que sacarse el trayecto fistuloso porque estaba relacionado con la neoplasia. Por ejemplo, en este caso, tenemos un paciente, ¿no?
que se opera de un cuadro vesicular, una cirugía que no es aguda, está programado, claro, que parece que es un paciente obeso, un tremendo hígado gigante, ¿no? Donde, digamos, la disección está difícil, y entonces después de hacer la disección adecuada, está disecándose, ¿ves? Se está haciendo la disección de la vesícula, se está disecando la vesícula, ahí está. Y vamos a separar todas las paredes de la vesícula y vamos a ir avanzando, avanzando, y en esa bajada que estamos haciendo a la derecha nos vamos a encontrar que hay una comunicación, ¿no? De la vesícula con el intestino, ¿ve? Ahí ya está apareciendo, ¿ve? Ahí está, ese es el duodeno, mira, ¿ve? Mira, vamos a ir avanzando, ¿ve? Vamos a ir avanzando, ¿ve? Seguimos disecando, ¿ve? Vamos a ver, y aquí vemos una comunicación, vean ustedes, entre la vesícula y el duodeno, ¿eh? Entonces eso es una fístula colecisto-duodenal. Normalmente yo le coloco una pinza de ángulo y lo corto y lo anudo y lo coso, ¿no? Pero esta es otra manera también que se puede hacer utilizando estas grapas endovasculares. En este caso es un endogía longitudinal de 3 centímetros con el cual se ha cortado la fístula, ¿no? ¿Ya? Vean ustedes, lamentablemente le ha faltado más, otra grapa más. ¿Cuánto cuesta eso, no? Bien caro. No simplemente con una pinza en ángulo podemos trabajar, pero ahí se ha bajado por vía laparoscópica una fístula, ¿no? Y después de bajar la fístula, sacamos la vesícula, ¿no? Ahí está la vesícula, estamos haciendo la exéresis, ¿eh? ¿No? Estamos haciendo la exéresis terminando de hacer la colicitectomía, ¿no? Primero hemos manejado, hemos manejado la, bueno, esto ya se previene actualmente, ¿no? Porque cuando hacemos un paciente le preguntamos la historia, si ha tenido ictericia, no ha tenido, de acuerdo a eso la ecografía, cómo está la vesícula, etcétera. Entonces podemos prevenir esto tomando la precaución en el caso haciendo un diagnóstico preoperatorio adecuado. Ya va uno prevenido, ¿no? Para poder solucionar este tipo de problemas, ¿no? Ahí se está haciendo la extirpación de una vesícula que le llamamos escleroatrófica. Es una vesícula totalmente enferma, ¿no? Que tiene ahí. Otro término que deben conocer, ya han conocido, escuchen, ¿ah? Mirici, ¿no? Hemos hablado fístula y ahora ilio biliar. ¿Qué es el ilio biliar? El ilio biliar es un paciente que tiene una fístula, colecisto ponte duodenal, una colecisto entérica, y a través de esa fístula, un cálculo pasa hacia la luz del intestino y se va hasta la región ileocecal y se enclava acá tapando la válvula de la ileocecal, impidiendo que pase los líquidos, y entonces esto me va a dar una obstrucción intestinal seria que va a hacer que nosotros tengamos que entrar de emergencia, ¿no? Esto de acá es el ilio biliar, ¿no? También he tenido pocos casos, pero he tenido casos de tipo donde el cálculo se enclava en esta zona después de que ha pasado por un trayecto fistuloso entre la vesícula y el intestino, ¿no? Es la fístula iliobiliar, ¿no? Bueno, entonces, eso digamos es en cuanto a lo que es, ya hemos hablado toda esta parte de la... Ahora, vamos a pólipos gástricos, pólipos. Este es otro tema serio. El pólipo es una masa, digamos, que aparece en la mucosa, y entonces el tema es, ¿se opera o no se opera? Los pólipos son benignos casi en el 95% y malignos en un 5%. Pero cuando una persona se hace una ecografía y se detecta que tiene un pólipo, también el pólipo te va a dar cuadro clínico como una litiasis, dolor, todo, ¿no? Pero en la mayoría de casos lo extirpamos porque hay la tendencia que pueda malignizarse. Nadie nos garantiza que no pueda malignizarse. Nos dicen que los pólipos hay pediculados, hay pólipos sésiles, los sésiles son más peligrosos, si tiene más de 3 a 5 milímetros debe sacarse, etcétera, pero eso ya
Realmente a mí me viene un paciente con pólipo y le digo, señor, tiene que extirparse la vesícula porque es una lesión premaligna. No se lo va a hacer hoy día ni mañana, pero tiene que tener su cerebro que tiene que sacarse la vesícula. Si es joven, no es tan urgente. Si es viejo, más de 60, sí, digamos, hay que extirparle ese pólipo, ¿no? Y si es mujer, más todavía, ¿no? Acá, por ejemplo, dice, ¿no? Pólipos menores de 10 milímetros, vigilancia. Pólipos mayores de 10 milímetros, considerar vesícula. Mayores de 15, colidectomía y estudio histopatológico, ¿no? Estamos hablando en milímetros, ¿no? O sea, un centímetro, un centímetro, un centímetro y medio. El otro tema importante ya para terminar, el cáncer de vesícula. Este es otro tema interesante que ustedes tienen que saber. Casi siempre el cáncer de vesícula se diagnostica en un paciente que llega con un cuadro vesicular agudo. Casi nunca lo diagnosticamos así como una sospecha, ¿no? Diagnosticamos en una sala de operaciones y entonces el tema, ¿qué vamos a hacer? Porque el cáncer de vesícula no es una operación simple, es una operación compleja donde hay que hacer una resección de los segmentos 4 y 5 y una linfadenectomía adecuada. Entonces, pero si estamos ante un paciente con cáncer de vesícula, ¿qué es lo que debe hacer? Lo honesto es cerrar y decir, señores, pase a un centro especializado, HVP creo que se llama, para que le hagan la cirugía. Ese es lo honesto, ¿no? Porque al momento de ustedes estar manipulando, están liberando todas las células neoplásicas que están cayendo en el abdomen, porque el tumor es de muy mal pronóstico, ¿no? A veces nosotros al año, ¿no? De todas las vesículas que operamos y mandamos a patología, siempre la mandamos, una nos viene que es cáncer. Una, un cáncer que recién está empezando. Cuando recién empieza y está en su etapa en la etapa inicial, puede tener cura. Pero si ya el cáncer ha avanzado a la capa muscular o me ha dado un ganglio a nivel del conducto cístico, en esos casos ya el pronóstico es malo, ¿no? En América, creo que el país que más tendencia tiene con cáncer de vesícula es Chile. Es bien alto, nunca he visto tantos centros especializados en manejo de cáncer de vesícula como es el chileno, ¿no? Dice, es la quinta neoplasia digestiva, más frecuente definitivamente en mujeres, ¿no? Y más frecuente, más 75% en mayores de 75 años. En Chile, mujeres mayores de 60 años con litiasis vesicular asintomática la obligan a operarla y sacar la vesícula porque puede ser una lesión premaligna, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las causas por las que se puede presentar? ¿No? Le echan la culpa a la litiasis vesicular, que es más o menos un 10%. Vesícula en porcelana, que le dije, ¿no? Uniones pancreato-biliar anómalo, quiste de coléoco, pólipos vesiculares, colangitis de clorazán y obesidad, ¿no? Dentro de las causas que se puedan presentar, ¿no? ¿Y cuál es la más frecuente? El adenocarcinoma, ¿no? Y el diagnóstico para mí es de casualidad. Casi siempre debutan como vesículas agudas y cuando estamos en el acto operatorio vemos que este problema ya es un caso avanzado y no hay nada que hacer, ¿no? ¿Cómo crece? Crece como avance del lecho vesicular a través de las vías biliares, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice, más del 80%, bueno, ya les dije, son adenocarcinomas, pueden ser infiltrativos, nodulares, papilares, ¿no? Correcto, ¿no? Entonces, estas son, el cuadro clínico es terrible, ¿no? Ya casi siempre encontramos en caso maligno. Marcadores tumulares, nos pedimos, ¿no? Solamente ya cuando estamos con el caso, digamos, ya diagnosticado claramente, ¿no? Antígeno carcinoma embrionario o CA19-9, ¿no? Pero en el preoperatorio es difícil hacer el diagnóstico del cáncer de vesícula, ¿no? ¿No? Como le digo, cuando está en etapa temprana, que sea un T1A, T1SA, como en este caso, podemos tener una sobrevida adecuada. Pero si el tumor está en la muscular, ¿no? De aquí ya baja, digamos, el pronóstico de sobrevida, ¿no? Aquí dice, si estuviera en el estadio 1, que fuera un tumor solamente en la vesícula, sin ganglio y nada, terminado la colecistectomía simple y observación, sería el procedimiento. Pero si el tumor ya está en la muscular,
¿no? O ya pasó a los ganglios que están al Gerland-Mascagni, aparte de sacar la vesícula, tiene que hacerse la segmentación de segmentos 4 y 5 y disección ganglionar. Y si ya es un estadio 4, ¿verdad?, que está totalmente avanzado con ganglios, es irresecable y solamente debe darse un tratamiento paliativo, ¿no? Como que puede ser el drenaje de la vía biliar percutánea, derivaciones para que puedan comer gastroentéricas y nada más. ¿Dónde se va más el cáncer de vesícula? El cáncer de vesícula más se va a un crecimiento abdominal al peritoneo, o sea, va a producir una carcinomatosis. Luego al hígado y por vía sanguínea, hematógeno al pulmón, ¿no? Al hueso, puede irse la neoplasia. Bueno, eso es lo que yo quería comentarles acerca de este cáncer de vesícula, que es fatal cuando se presenta. No he visto yo ningún caso de sobrevida que pase el año o los 2 años cuando tienen un cáncer avanzado. ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta? Esto ya no es tema de ahora. ¿Alguna pregunta sobre lo que les he explicado, por favor? A ver. ¿Nada? ¿No hay preguntas? O sea que no han escuchado nada. ¿Ah? A ver, pues, ¿alguna pregunta como que parezca pues, que ha estado interesante la clase, ¿no? La vesícula es de color verde, con alguna pregunta tienen que hacer. Pues. No hay nada. A ver. Ujú, muy bien. Bueno, entonces yo les agradezco porque me hayan escuchado y nos vemos en las próximas clases. ¿Ya? Gracias a todos ustedes. Doctor. Ya. Gracias. Ya, ajá.